Evangelio de hoy. Viernes 19 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, versículos 5 al 25. La anunciación del nacimiento de Juan el Bautista. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, que pertenecía a la división de Abías. Su mujer, que se llamaba Isabel, era descendiente de Aarón. Ambos eran justos ante Dios y cumplían todos los mandamientos y preceptos del Señor de manera irreprochable. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y ambos de edad avanzada. Un día, mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, le tocó, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Entonces se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el miedo se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu mujer Isabel te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande ante los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo. Desde el vientre de su madre hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, su Dios. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y los desobedientes a la prudencia de los justos, para preparar al pueblo de Dios bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿Cómo estaré seguro de esto? Pues soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le respondió: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte esta buena nueva. Y ahora quedarás mudo y sin poder hablar, hasta el día en que esto suceda, porque no has creído mis palabras, que se cumplirán a su tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se sorprendía de que tardara tanto en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles. Entonces comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hacía señas, pero permaneció mudo. Al cumplirse los días de su ministerio, regresó a su casa. Después de aquellos días, su mujer Isabel concibió, y se ocultó durante 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor, cuando ha mirado con bondad en mi aflicción, para quitar mi vergüenza delante de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En Lucas, el evangelista nos introduce en un contexto histórico y espiritual muy particular. Durante esta época, el pueblo de Israel vivía bajo la dominación romana. Un tiempo de gran incertidumbre, esperando la llegada del Mesías que los liberaría. En este ambiente de opresión política y religiosa, surge la historia de Zacarías y Elisabet. Una pareja justa, fiel a las enseñanzas de la ley de Dios, pero que, por su avanzada edad, ya no esperaba la bendición de tener hijos. A pesar de las circunstancias difíciles, ellos continúan con su vida de fe. Y es en este contexto donde Dios interviene de manera sorprendente.
enviando a un ángel para anunciarles una noticia que cambiaría sus vidas. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo, a pesar de las adversidades de la vida y las aparentes imposibilidades, Dios sigue estando presente y activo en los momentos de nuestra vida. El silencio de los 400 años sin profecías se rompe con un mensaje divino. Una revelación llena de esperanza. Al igual que en tiempos antiguos, muchas veces vivimos rodeados de incertidumbre y de retos. Pero este relato nos enseña que el silencio de Dios no significa su ausencia. Al contrario, Él está preparando el terreno para su obra. La obediencia de Zacarías en su ministerio. Zacarías, un sacerdote de la división de Abías, es elegido por Dios para una tarea especial. Ofrecer el incienso en el templo. Un acto cargado de simbolismo. Esta era una de las tareas más privilegiadas que un sacerdote podía realizar. Y la ocasión era solemne. Durante este acto, Zacarías estaba solo en el templo. Lo que nos muestra que, aunque desempeñaba un ministerio público, era también un momento de soledad y recogimiento espiritual. Fue en este contexto de oración y servicio que Zacarías tuvo la visión del ángel Gabriel, quien le anunció que su esposa, Elizabeth, concebiría un hijo, a pesar de su avanzada edad. Este momento de servicio en la soledad y la comunión con Dios nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición al servicio en la vida diaria. Muchas veces, no comprendemos que en los momentos más tranquilos de nuestras vidas, como Zacarías en el templo, Dios puede sorprendernos con una revelación que transformará nuestra historia. La lección es clara. La obediencia y el servicio fiel, aunque a veces parezcan rutinarios, están siendo observados por Dios, quien, en el momento adecuado, nos revela su voluntad y nos llama a participar en su plan. La duda humana frente a la promesa divina. Uno de los momentos clave de este relato es la respuesta de Zacarías ante el anuncio del ángel. En lugar de aceptar con fe el mensaje, Zacarías expresa su duda, preguntando cómo podía ser posible que su esposa, avanzada en edad, pudiera concebir. Este acto de duda provoca una consecuencia. El ángel Gabriel lo silencia, dejándole mudo hasta el día del nacimiento de su hijo. Este silencio forzado no solo es una señal de la incredulidad de Zacarías, sino también una oportunidad para que él reflexione, se arrepienta y se prepare para lo que Dios está haciendo en su vida. La duda de Zacarías es un recordatorio de nuestra humanidad y nuestras limitaciones. A menudo, cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen imposibles o fuera de nuestro control, reaccionamos con escepticismo. La respuesta del ángel revela una importante lección. Dios no exige una fe perfecta, pero sí nos invita a superar nuestras dudas y confiar en su poder. La historia de Zacarías muestra cómo, incluso cuando vacilamos en nuestra fe, Dios sigue adelante con su plan, pero nos ofrece la oportunidad de crecer y madurar espiritualmente a través de las pruebas que enfrentamos. La transformación de Zacarías a través del silencio. El silencio de Zacarías, impuesto por el ángel, se convierte en una herramienta pedagógica para su fe. En ese tiempo de silencio, Zacarías es invitado a reflexionar sobre lo que ha sucedido, y de alguna manera,
Ese tiempo de aislamiento le permite profundizar en su relación con Dios. El silencio, que al principio puede parecer un castigo, se convierte en un medio de purificación y de transformación espiritual. En su mudez, Zacarías es guiado a una nueva comprensión de la grandeza de Dios. Este aspecto del relato resalta la importancia del silencio en la vida espiritual. A veces, el ruido y las distracciones de un mundo nos alejan de la reflexión profunda y la conexión con Dios. Sin embargo, momentos como los de Zacarías, donde el silencio se convierte en una oportunidad para el arrepentimiento y la renovación espiritual, son necesarios para que nuestra fe se fortalezca. Nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y a permitir que la voz de Dios nos hable más claramente, alejándonos de nuestras dudas y enfocándonos en su fidelidad. La paciencia de Elizabeth, fe en la espera. Elizabeth, la esposa de Zacarías, representa la fe en la espera paciente. A pesar de los años de infertilidad, ella nunca dejó de confiar en que, en el momento adecuado, Dios cumpliría su promesa. Aunque el mensaje de Gabriel fue dirigido a Zacarías, es imposible no pensar en la profunda fe y perseverancia de Elizabeth, quien aceptó la voluntad divina sin dudar. La espera de Elizabeth, especialmente al saber que su tiempo había llegado tarde en la vida, refleja una fe que confía en los tiempos perfectos de Dios, incluso cuando parece que no hay esperanza. En nuestra vida, muchos de nosotros experimentamos largas esperas, a veces por algo que deseamos profundamente, pero que parece estar fuera de nuestro alcance. La vida de Elizabeth nos enseña que la fe no se agota con el paso del tiempo. A veces, la espera es una parte fundamental del proceso de crecimiento espiritual. El tiempo de espera nos permite madurar, comprender la fidelidad de Dios y prepararnos para recibir la bendición cuando llegue el momento adecuado. La humildad de Elizabeth y su reconocimiento de la gracia divina. Cuando Elizabeth finalmente queda embarazada, reconoce la obra de Dios en su vida y expresa con humildad su gratitud. Esto es lo que el Señor ha hecho por mí, cuando ha mirado con bondad mi humillación. Elizabeth no se atribuye la gloria de su milagroso embarazo, sino que reconoce la gracia de Dios en su vida. Su humildad es una característica clave de su fe, pues entiende que todo lo que tiene proviene de la misericordia de Dios. La humildad de Elizabeth es un ejemplo de cómo debemos vivir nuestra propia vida. En muchas ocasiones, cuando experimentamos bendiciones, es fácil caer en la tentación de atribuirnos el mérito de nuestras victorias. Pero Elizabeth nos enseña que todas las bendiciones provienen de la gracia divina. Su humildad nos recuerda que no debemos olvidar de dónde vienen las bendiciones, y que, al reconocer la gracia de Dios, nos acercamos más a Él. La misión de Juan el Bautista, un camino de preparación. El ángel revela a Zacarías que su hijo, Juan, tendrá una misión importante. Él irá delante del Señor, en el espíritu y poder de Elías, para preparar al pueblo. Juan el Bautista no solo es el hijo de Zacarías y Elizabeth, sino el precursor del Mesías, el que prepara el corazón del pueblo para recibir a Jesús. Este anuncio es fundamental para comprender el papel de Juan en la historia de la salvación. Un papel que no es solo de predicar el arrepentimiento,
sino también de preparar a la humanidad para el cumplimiento de las promesas divinas. La misión de Juan nos invita a reflexionar sobre nuestra propia misión como cristianos. Al igual que Juan, somos llamados a preparar el camino para Cristo en el mundo, a ser testigos de la verdad y a preparar los corazones para la venida del Señor. Esta preparación no es solo un trabajo externo, sino también un trabajo interno, donde cada uno de nosotros debe purificar su corazón y disposición para recibir el mensaje de salvación. La salvación que se acerca, un mensaje para todos. El anuncio del nacimiento de Juan es un anuncio de la salvación que se acerca. Este nacimiento no solo es un milagro personal para Zacarías y Elizabeth, sino el primer paso hacia la obra redentora de Dios. La venida de Juan marca el comienzo del cumplimiento de las promesas de Dios. Y su misión es preparar al pueblo para el Salvador. Este relato subraya la universalidad del plan de salvación. El Mesías no solo es para unos pocos, sino para todos los pueblos. Este mensaje es relevante para nosotros hoy. La salvación que Dios ha preparado es un regalo para todos, sin distinción. Juan el Bautista, como precursor de Cristo, nos recuerda que nuestra fe no debe ser solo un acto privado, sino un llamado a llevar el mensaje de salvación a todos los rincones de la tierra. La salvación no se limita a una cultura o a un grupo, sino que se extiende a toda la humanidad. Y todos estamos invitados a participar en este plan divino. El llamado a la perseverancia en la oración. Uno de los aspectos que resalta de la vida de Zacarías y Elizabeth es su perseverancia en la oración, a pesar de las adversidades. Durante años, oraron con la esperanza de tener un hijo. Pero al no recibir respuesta, no dejaron de confiar en Dios. La infertilidad de Elizabeth no fue una barrera para su fe. Continuaron fieles a la oración y al servicio de Dios. Este testimonio es un recordatorio de que la oración no siempre se responde de inmediato, pero debemos persistir. La perseverancia en la oración es un acto de confianza que Dios escucha, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La vida de Zacarías y Elizabeth nos desafía a seguir orando sin cesar, aunque no siempre veamos resultados inmediatos. Al igual que ellos, debemos vivir con la esperanza de que, en su tiempo perfecto, Dios responderá a nuestras peticiones. La respuesta de Dios no siempre llega en el momento que esperamos, pero siempre es lo mejor para nosotros. La fidelidad en la oración fortalece nuestra relación con Él y nos prepara para recibir su voluntad, incluso cuando no comprendemos completamente el proceso. La bendición del silencio y la reflexión. El silencio impuesto a Zacarías por su duda se convierte en un espacio de reflexión profunda y transformación. Durante los meses en que no pudo hablar, Zacarías tuvo la oportunidad de procesar lo que había sucedido y de prepararse para la grandeza de lo que estaba por venir. Este silencio forzado puede verse como una oportunidad para interiorizar la acción de Dios. Un espacio para discernir y entender más profundamente su voluntad. A veces, en nuestra vida, el silencio puede ser incómodo. Pero también es un regalo que Dios nos da para poder escuchar más claramente su voz. Vivimos en un mundo lleno de ruidos y distracciones. Y el silencio es una herramienta poderosa
Para centrarnos en lo que realmente importa. Nuestra relación con Dios. Cuando nos encontramos en silencio, es cuando, con mayor claridad, podemos reflexionar sobre las acciones de Dios en nuestra vida y permitir que su Espíritu nos hable. La fe no depende de la edad ni de las circunstancias. Un tema poderoso en este pasaje es como la edad y las circunstancias no son limitantes para Dios. Zacarías y Elizabeth eran ancianos y, humanamente hablando, la posibilidad de tener un hijo era nula. Sin embargo, Dios no está limitado por lo que el hombre considera posible. Este milagro es una lección de que para Dios no hay barreras. Él no ve las limitaciones humanas como un obstáculo, sino que su poder trasciende cualquier límite natural. La historia de Zacarías y Elizabeth es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para que Dios obre en nuestras vidas. A menudo, podemos pensar que hemos llegado a un punto en el que ya no podemos esperar cambios significativos o bendiciones en nuestras vidas. Pero este relato nos enseña que la voluntad de Dios es más grande que nuestras limitaciones. No importa cuán difícil o imposible parezca nuestra situación. Dios tiene el poder para hacer lo imposible posible. El papel fundamental de la obediencia. A lo largo del relato, podemos ver cómo la obediencia juega un papel crucial. Zacarías, a pesar de sus dudas iniciales, finalmente acepta la palabra del ángel. Su fe crece en el proceso de obedecer a Dios. A pesar de no entender completamente lo que está sucediendo. La obediencia a la palabra de Dios, aunque a veces difícil, es la clave para ver el cumplimiento de sus promesas. La obediencia no es solo un acto de sumisión, sino una expresión de confianza en el carácter y los planes divinos. Este pasaje nos invita a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a obedecer a Dios? Incluso cuando no entendemos completamente lo que Él está haciendo en nuestras vidas. La obediencia es un acto de fe. Un acto de confianza en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Al obedecer, nos alineamos con su voluntad y participamos en su plan divino. Como Zacarías y Elizabeth, quienes aceptaron la misión que Dios les encomendó. Aunque eso les trajera desafíos y momentos de incertidumbre. La providencia divina en medio de las dificultades. El relato de Zacarías y Elizabeth también destaca la providencia divina. En medio de las dificultades. A pesar de su esterilidad y su edad avanzada. Dios no los había abandonado. Habían sido fieles a su llamado. Y su providencia se hizo evidente en el momento justo. Este pasaje nos recuerda que, aunque pasemos por momentos de lucha, Dios nunca nos deja. Él provee para nosotros en el momento preciso. A pesar de que nuestras circunstancias puedan parecer desesperantes. La providencia divina no se limita a resolver problemas materiales, sino que abarca también nuestra vida espiritual. Dios sabe lo que necesitamos en cada etapa de nuestra vida. Y su intervención llega cuando más la necesitamos. Aunque nuestras oraciones puedan parecer no ser escuchadas. La providencia de Dios siempre está obrando detrás de las escenas. Cada bendición y cada respuesta a nuestras oraciones, aunque a veces inesperada, es parte de su plan perfecto. La importancia de la gratitud por las bendiciones recibidas. Una vez que Elizabeth queda embarazada, ella no solo celebra su embarazo,
como un regalo personal, sino que lo ve como un acto de gracia divina. Reconoce que Dios la ha bendecido a pesar de su situación. La gratitud de Elizabeth refleja una profunda conciencia de la soberanía de Dios y su generosidad. Ella entiende que la vida y todas sus bendiciones vienen de Él. Y por eso, su reacción es de humildad y agradecimiento. La gratitud es una de las respuestas más poderosas que podemos ofrecer a Dios. Al reconocer sus bendiciones en nuestra vida, no solo estamos agradeciendo lo que hemos recibido, sino también afirmando nuestra confianza en su bondad. La gratitud nos permite ver la mano de Dios en cada aspecto de nuestra vida y nos ayuda a mantener una actitud de humildad, reconociendo que todo lo bueno proviene de Él. La promesa de un futuro lleno de esperanza. La intervención de Dios en la vida de Zacarías y Elizabeth tiene un impacto que va más allá de su historia personal. El nacimiento de Juan, su hijo, será el precursor de la venida del Salvador. Así, este acto de gracia y amor no solo cambia sus vidas, sino que también marca el comienzo de la realización de las promesas de salvación para todo el pueblo de Israel. Este momento se inserta en un plan divino más grande que se desplegará en la vida y misión de Jesús. La vida de Juan el Bautista es la clave para abrir el camino al Salvador. Y su nacimiento es una promesa de esperanza para la humanidad. De igual manera, nuestras vidas, aunque aparentemente pequeñas o insignificantes, forman parte de un plan divino mucho más grande. Cada paso que damos en fe, cada acto de obediencia, se une a la obra de redención que Dios ha preparado para el mundo. Este pasaje nos recuerda que, aunque no siempre entendemos la magnitud del plan de Dios, estamos llamados a participar en él con esperanza y confianza. La relación entre fe y acción en el plan divino. Un aspecto importante que se destaca en la historia de Zacarías y Elizabeth es la relación entre fe y acción. Aunque ambos tenían fe en Dios, sus acciones también jugaron un papel esencial en el cumplimiento del plan divino. Zacarías y Elizabeth, como sacerdotes y personas piadosas, continuaron fielmente con su servicio a Dios, aun cuando las circunstancias parecían desfavorables. Cuando Zacarías recibió el mensaje del ángel, a pesar de sus dudas iniciales, su fe fue reafirmada a través de su obediencia a la palabra divina. Esto nos enseña que la fe verdadera no es solo una creencia abstracta, sino que se manifiesta en nuestras acciones diarias. La fe activa requiere que respondamos a la voluntad de Dios con acción, aun cuando no entendemos por completo lo que está sucediendo. Al igual que Zacarías y Elizabeth, debemos estar dispuestos a actuar en fe, sabiendo que nuestras acciones cooperan con el plan divino y abren el camino para la realización de las promesas de Dios. La paciencia divina en el cumplimiento de las promesas. Un tema crucial que emerge del relato de Zacarías y Elizabeth es la paciencia de Dios en la realización de su plan divino. Aunque había pasado mucho tiempo desde que Zacarías y Elizabeth deseaban un hijo, Dios no se apresura en su intervención. La concepción de Juan, en la vejez de Elizabeth, no es algo que ocurre de inmediato, sino que se da en el momento adecuado, según el tiempo perfecto de Dios. Esta paciencia divina nos recuerda que los planes de Dios no se ajustan a nuestra cronología humana.
La paciencia es un valor que debemos cultivar en nuestra vida espiritual. En un mundo que a menudo valora la inmediatez, es fácil caer en la tentación de querer que las respuestas a nuestras oraciones lleguen rápidamente. Sin embargo, la vida de Zacarías y Elizabeth nos enseña que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo y que su respuesta siempre es perfecta, incluso cuando la esperamos durante años. Aprender a esperar en Dios, confiando en su sabiduría y en su momento, es un acto de fe que profundiza nuestra relación con Él. La fidelidad de Dios a las promesas. En el fondo del relato de Zacarías y Elizabeth está una poderosa afirmación de la fidelidad de Dios, aunque durante años no vieron cumplidos sus deseos de tener un hijo. La promesa de Dios no fue olvidada. A través de su ángel, Dios les recuerda que, a pesar de las apariencias, Él siempre está cumpliendo su palabra. La infertilidad de Elizabeth y su vejez no fueron obstáculos para el cumplimiento del plan divino. Al contrario, fueron el escenario perfecto para manifestar el poder y la fidelidad de Dios. Dios nunca olvida a aquellos que confían en Él. A veces, nuestras oraciones pueden parecer no ser escuchadas, pero el testimonio de Zacarías y Elizabeth nos anima a mantener la fe. Él cumple sus promesas en su tiempo y, al hacerlo, revela que su fidelidad es más grande que nuestras dudas o impaciencia. Las bendiciones de Dios pueden no llegar en el momento que esperamos, pero siempre llegarán en el momento perfecto, cuando su plan esté completamente formado. El simbolismo del incienso y la oración. Un elemento significativo del relato es el momento en que Zacarías entra al templo para ofrecer el incienso. El incienso era un símbolo de la oración y la adoración a Dios, y su uso en el templo refleja la conexión entre la humanidad y Dios. Este acto de servicio representaba no solo la oración del sacerdote, sino también la oración del pueblo de Israel, que aguardaba la intervención de Dios. Cuando Zacarías se encuentra con el ángel, es en este contexto de oración, de comunión con Dios, donde se revela el futuro nacimiento de Juan. Este detalle nos invita a reflexionar sobre la importancia de la oración en nuestra vida diaria. En medio de nuestras tareas cotidianas, como Zacarías, también estamos llamados a llevar nuestras oraciones y deseos a Dios, sabiendo que Él escucha. A veces, el tiempo de oración parece rutinario o incluso infructuoso, pero, al igual que Zacarías, debemos recordar que Dios puede hablar y actuar en los momentos más simples y cotidianos. La oración es un medio poderoso para acercarnos a Dios y para que Él revele su voluntad en nuestras vidas. La relación entre la fe y el milagro. La duda de Zacarías, expresada en su pregunta al ángel, sobre cómo podía ser posible que su esposa tuviera un hijo debido a su vejez, pone de manifiesto una profunda verdad espiritual. A menudo, la fe es puesta a prueba antes de que se manifieste el milagro. El ángel le responde que su esposa tendrá un hijo, pero también lo castiga con el silencio temporal, como un medio para ayudarle a reflexionar sobre la importancia de la fe. La duda y la incredulidad pueden ser barreras que nos impiden ver el milagro de Dios. Pero, al igual que Zacarías, debemos aprender a dejar atrás esas dudas y confiar en que Dios tiene el control de todo.
La fe no es solo un acto de creer que algo puede suceder. La fe también implica confiar en el poder de Dios. Incluso cuando no podemos ver cómo se llevará a cabo. En nuestra vida, muchos de nosotros enfrentamos situaciones en las que la solución parece imposible. Pero, como Zacarías, estamos llamados a superar nuestras dudas y confiar en que Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. La fe en el poder de Dios prepara el camino para los milagros que Él tiene reservados para nosotros. El testimonio de la vida de Elizabeth. Aunque el enfoque del relato está en Zacarías, es imposible no ver el papel fundamental que juega Elizabeth en todo este proceso. Elizabeth representa la fe silenciosa, la perseverancia y la aceptación de la voluntad de Dios. A lo largo de los años, a pesar de la frustración y el dolor por la infertilidad, Elizabeth nunca abandonó su fe. Ella confiaba plenamente en que, si Dios lo deseaba, Él cumpliría su promesa de bendecirlos con un hijo. Elizabeth nos enseña que, a veces, el camino de la fe no es ruidoso ni lleno de visibilidad, sino que es una fe constante, en lo pequeño y en lo cotidiano. El hecho de que Elizabeth no es mencionada con la misma frecuencia que Zacarías en la narración no disminuye la importancia de su fe. En nuestra propia vida, la fe no siempre es un acto visible o reconocido por los demás, pero es esencial para el cumplimiento de los planes divinos. Elizabeth, con su paciencia y aceptación, representa una fe que no se detiene ante la adversidad, sino que sigue esperando en la promesa de Dios. La relación entre los milagros y la misión divina. El nacimiento de Juan no es solo un milagro personal para Zacarías y Elizabeth, sino que está intrínsecamente relacionado con la misión más grande de la salvación del mundo. Juan, el Hijo prometido, no es solo el fruto de una oración contestada, sino el precursor del Mesías. Su misión es preparar al pueblo para la venida de Jesús, quien será la salvación de todos. Este milagro de la concepción de Juan no solo cambia la vida de una familia, sino que tiene un impacto eterno. Este aspecto de la historia nos recuerda que cada bendición que recibimos de Dios tiene un propósito más grande que nuestro bienestar personal. Las bendiciones de Dios no solo están destinadas a enriquecernos, sino a ser un medio para que su misión se cumpla en el mundo. Al igual que Juan el Bautista, estamos llamados a vivir de acuerdo con un propósito divino más grande, sabiendo que nuestras vidas, con todas sus bendiciones, están destinadas a cumplir el plan de salvación de Dios para el mundo. La alegría que viene con la bendición de Dios. El momento en que Elizabeth se entera de su embarazo es un momento de alegría profunda. No solo por el hecho de que finalmente está embarazada, sino por la comprensión de que esta bendición es una intervención directa de Dios. Ella reconoce que es el Señor quien ha intervenido en su vida para cambiar su situación. Esta alegría no es solo personal, sino que también es parte de un gozo más grande, que traerá el nacimiento de Juan el Bautista, quien preparará el camino para el Mesías. La alegría que Elizabeth experimenta es un recordatorio para nosotros de que la bendición de Dios trae consigo gozo. Cuando vemos que Dios cumple sus promesas en nuestras vidas, debemos responder con alegría y gratitud.
Esta alegría no es solo por lo que hemos recibido, sino por el conocimiento de que Dios está obrando en nuestra vida y en la vida del mundo, cumpliendo su plan perfecto. La importancia de escuchar la voz de Dios. Uno de los aspectos más significativos en este pasaje es la forma en que Zacarías escucha la voz de Dios a través del ángel. En su momento de duda, Zacarías recibe la palabra de Dios, pero su incredulidad le impide aceptarla de inmediato. Este evento subraya la importancia de estar atentos a la voz de Dios, especialmente cuando su palabra se presenta de maneras que no esperamos. Dios, a menudo, nos habla en momentos de incertidumbre y en situaciones donde parece que no hay salida. Sin embargo, la verdadera fe radica en escuchar y creer, aunque las circunstancias nos hagan dudar. En nuestra vida diaria, también se nos presentan momentos en los que Dios nos habla de maneras sorprendentes. A veces, estamos demasiado atrapados en nuestras propias preocupaciones o prejuicios para escuchar claramente lo que Él quiere decirnos. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo estamos respondiendo a la voz de Dios. Estamos escuchando y creyendo, incluso cuando lo que nos dice nos desafía o parece imposible. La fe comienza al abrir nuestros oídos y corazones a su palabra. La lección de la humildad en el servicio. Zacarías y Elizabeth, aunque de linaje sacerdotal, no eran personas ricas ni influyentes en la sociedad. Sin embargo, ambos servían a Dios con humildad y devoción. Zacarías, como sacerdote, cumplía con su deber de ofrecer el incienso en el templo. Y Elizabeth vivía su vida de acuerdo con los mandamientos de Dios. Esta humildad, lejos de ser un obstáculo, fue precisamente lo que les permitió ser parte del plan divino más grande. Su obediencia y fidelidad en las pequeñas cosas prepararon el camino para la intervención de Dios en sus vidas. El ejemplo de Zacarías y Elizabeth nos recuerda que el servicio a Dios no requiere reconocimiento público ni grandes logros materiales. Dios valora la fidelidad en lo oculto, en lo sencillo. La humildad es una virtud que nos permite estar dispuestos a recibir y obedecer la voluntad de Dios, sin esperar recompensas terrenales. Al igual que ellos, nuestra misión en la vida puede ser un servicio humilde pero poderoso, que prepara el camino para la realización del plan divino. La conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El nacimiento de Juan el Bautista es una continuación de las promesas hechas en el Antiguo Testamento, pero también es un punto de transición hacia la nueva era que traerá el Mesías. Zacarías y Elizabeth son descendientes de Aarón, lo que los conecta con la tradición sacerdotal de Israel. Pero el ángel les anuncia que su hijo será un profeta, que preparará el camino para Jesús, el Salvador prometido. Esto simboliza como el cumplimiento de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento se realiza a través del nacimiento de Juan y, finalmente, a través de la venida de Cristo. Esta transición nos muestra que la historia de la salvación no es algo aislado, sino que es un continuo de revelación y cumplimiento. La venida de Cristo no comienza de manera abrupta, sino que es el punto culminante de una serie de promesas que Dios ha estado haciendo a lo largo de la historia de Israel. Al reflexionar sobre esto, nos damos cuenta
de que nuestras vidas también están conectadas con un plan divino mucho más grande, que abarca generaciones y milenios. Estamos llamados a ser parte de ese plan, a vivir como testigos del cumplimiento de las promesas de Dios. La fe como base para la transformación. La vida de Zacarías cambia radicalmente después de su encuentro con el ángel. Su duda inicial se convierte en un testimonio de transformación a medida que, finalmente, obedece y confía en la palabra de Dios. Este proceso de transformación a través de la fe es fundamental en la vida cristiana. Cuando experimentamos un encuentro genuino con Dios, nuestra fe debe llevarnos a un cambio profundo en nuestra forma de vivir, pensar y actuar. La fe no solo es un ejercicio intelectual o emocional, sino que debe manifestarse en nuestra vida diaria. Al igual que Zacarías, nuestra fe nos invita a transformar nuestra forma de ver las situaciones y a creer que, con Dios, todo es posible. La transformación de Zacarías, de la duda a la obediencia, nos enseña que la fe tiene el poder de transformar nuestra perspectiva y nuestra vida en su totalidad. El milagro de la vida nueva. La concepción de Juan el Bautista es un milagro de vida. No solo en el sentido físico, sino también en el plano espiritual. La promesa de Dios a Zacarías y Elizabeth es, de alguna manera, una nueva creación. Un nuevo comienzo. Este niño, que nacería para preparar el camino del Salvador, trae consigo la esperanza de una nueva era para el pueblo de Israel. A través de este milagro, Dios demuestra su poder para traer vida a lo que estaba muerto, para dar esperanza en medio de la desesperanza. Este milagro nos invita a reflexionar sobre los momentos en que Dios ha traído vida nueva a nuestras propias vidas. En muchas ocasiones, nos sentimos como si nuestras circunstancias estuvieran muertas o estancadas. Pero Dios tiene el poder de resucitar lo que parece sin esperanza. Este relato nos anima a creer que, incluso en los momentos más difíciles, Dios tiene el poder de traer vida y renovación, y que su intervención en nuestras vidas siempre trae consigo una nueva oportunidad. La paciencia como virtud cristiana. La historia de Zacarías y Elizabeth también nos enseña una valiosa lección sobre la virtud de la paciencia. Después de años de oración y espera, finalmente reciben la respuesta a sus peticiones. Este tiempo de espera no fue en vano, sino que fue parte del proceso divino, para preparar sus corazones y mentes para lo que Dios iba a hacer en sus vidas. La paciencia es una virtud que nos permite esperar en Dios sin perder la esperanza, sabiendo que Él está trabajando en nuestras vidas incluso cuando no vemos los resultados de inmediato. La paciencia nos ayuda a sostener nuestra fe en tiempos de incertidumbre. Aprender a esperar en Dios sin perder la esperanza es una parte esencial del camino cristiano. Como Zacarías y Elizabeth, debemos aprender a esperar en el tiempo perfecto de Dios, confiando en que Él sabe cuándo y cómo responderá a nuestras oraciones. La paciencia es el medio por el cual Dios fortalece nuestra fe y nos prepara para recibir las bendiciones que tiene reservadas para nosotros. El poder de la oración persistente. Zacarías y Elizabeth, como fieles servidores de Dios, continuaron orando incluso cuando parecía que no recibirían respuesta. Su oración persistente
que se extendió por muchos años sin que se cumpliera. Muestra la importancia de mantener una vida de oración constante. La oración persistente no solo es una petición a Dios, sino también una forma de fortalecer nuestra relación con Él. La oración nos permite mantenernos conectados con el corazón de Dios, sin importar si vemos resultados inmediatos o no. La persistencia en la oración también nos enseña a confiar en el tiempo de Dios, sabiendo que Él responderá en el momento adecuado. No siempre entendemos por qué nuestras oraciones no son respondidas de inmediato. Pero este pasaje nos recuerda que, aunque parece que nuestras súplicas no son escuchadas, Dios siempre tiene un plan perfecto para nuestras vidas. La oración persistente nos prepara para recibir lo que Dios tiene para nosotros y fortalece nuestra fe en su voluntad. La revelación divina en el silencio. Un aspecto interesante de este pasaje es la forma en que Dios revela su voluntad. En momentos de silencio. Cuando Zacarías duda de las palabras del ángel, se le impone el silencio temporal hasta el nacimiento de su hijo. Este silencio no solo es un castigo, sino una oportunidad para Zacarías de reflexionar y preparar su corazón para la grandeza de lo que estaba a punto de ocurrir. El silencio se convierte en un espacio de revelación, de transformación interior y de meditación sobre la obra de Dios. El silencio es una parte esencial de la vida espiritual. En medio de nuestras agitas vidas, es fácil que perdamos de vista lo que Dios quiere decirnos, pero el silencio nos permite escuchar mejor su voz. A veces, Dios nos llama a un silencio interior, para que podamos discernir su voluntad sin distracciones. Es en esos momentos de quietud que Dios tiene la oportunidad de hablarnos con claridad, transformando nuestras dudas en fe y nuestras incertidumbres en certeza. Como Zacarías, podemos descubrir que el silencio de Dios es, en realidad, una oportunidad para un encuentro más profundo con Él. El cumplimiento de las promesas generacionales. La historia de Zacarías y Elizabeth también nos recuerda que las promesas de Dios no solo se cumplen en nuestras vidas, sino que se extienden más allá de nuestra generación. Zacarías y Elizabeth, aunque ancianos, son instrumentos de la realización de la promesa hecha a los antepasados de Israel. Su hijo, Juan, es el precursor del Mesías, lo que conecta la historia de su familia con la historia sagrada del pueblo de Dios. La fidelidad de Zacarías y Elizabeth es parte de un plan mucho más grande que abarca generaciones. La comprensión de que nuestras vidas están insertadas en un plan divino más amplio es una invitación a vivir con una perspectiva eterna. Las bendiciones que Dios nos da no solo son para nosotros, sino que también tienen un impacto en las generaciones futuras. A veces, nuestras decisiones y fidelidad en el servicio a Dios no solo afectan nuestra vida, sino que también benefician a aquellos que vendrán después de nosotros. Esta perspectiva nos ayuda a vivir con propósito y a entender que nuestras vidas son parte de un legado de fe y esperanza que trasciende el tiempo. La fe en lo imposible. La incredulidad de Zacarías frente a la promesa del ángel puede verse como un reflejo de las luchas que todos enfrentamos cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen imposibles.
Zacarías y Elizabeth eran personas mayores. Y su esperanza de tener un hijo había disminuido con los años. La situación parecía tan imposible que Zacarías dudó de la palabra del ángel. Sin embargo, el hecho de que Dios cumpliera su promesa demuestra que, con Él, lo imposible se convierte en posible. En nuestras vidas, también nos enfrentamos a momentos donde lo que se nos promete o lo que deseamos parece fuera de nuestro alcance. La fe nos invita a creer en lo que parece imposible, a confiar en que Dios tiene el poder para transformar lo que parece irremediable. Como Zacarías y Elizabeth, somos llamados a abrazar la fe que cree en lo imposible, confiando en que, cuando Dios tiene un propósito para nosotros, Él lo llevará a cabo sin importar las circunstancias. La colaboración entre el humano y lo divino. Un tema importante en este pasaje es la interacción entre la acción divina y la respuesta humana. El ángel no impone el embarazo de Elizabeth, sino que le comunica la promesa y, a partir de ese momento, Zacarías y Elizabeth deben cooperar con Dios, confiando en que Él les guiará. Este proceso muestra cómo Dios, a pesar de ser omnipotente, prefiere que colaboremos activamente en la realización de sus planes. Dios no nos obliga a recibir sus bendiciones. Nos invita a participar de ellas a través de la fe y la obediencia. La colaboración entre lo humano y lo divino es una lección crucial en nuestra vida espiritual. Dios no desea que seamos simples receptores pasivos de sus bendiciones, sino que quiere que tomemos parte activa en la realización de su voluntad. Esta colaboración requiere que confiemos en Él, que sigamos sus indicaciones y que nos sometamos a su tiempo y su plan. Al igual que Zacarías y Elizabeth, estamos llamados a participar en la obra de Dios, sabiendo que Él siempre nos guiará y equipará para lo que nos pide hacer. El significado del nuevo comienzo. El embarazo de Elizabeth y el nacimiento de Juan marcan un nuevo comienzo en la historia de Israel. Es el inicio del cumplimiento de las promesas dadas a los patriarcas y profetas, y prepara el camino para la venida del Mesías. Este nuevo comienzo es el inicio de una obra redentora que cambiará la historia de la humanidad. Para Zacarías y Elizabeth, el nacimiento de su hijo es también un nuevo comienzo en sus propias vidas. Después de años de desilusión y espera, en la vida cristiana, cada encuentro con Dios, cada bendición recibida, puede ser considerado un nuevo comienzo. Aunque podamos sentir que nuestras vidas han sido definidas por fracasos, pérdidas o desilusiones, Dios tiene la capacidad de traernos a un nuevo comienzo, renovándonos por su gracia. Cada vez que respondemos a su llamado, estamos abriendo la puerta a nuevas posibilidades y a una vida transformada por su amor. La historia de Elizabeth y Zacarías es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo con Dios, y que Él siempre está dispuesto a renovar nuestras vidas con esperanza y propósito. La fidelidad de Dios y su impacto en nuestra vida diaria. Zacarías y Elizabeth, como muchas otras figuras bíblicas, son ejemplos de la fidelidad de Dios. Aunque el tiempo y las circunstancias parecían estar en su contra, Dios no los abandonó. La fidelidad de Dios no se basa
en lo que vemos o en cómo nos sentimos, sino en su naturaleza inmutable. Su fidelidad es la que nos sostiene, aún en medio de las pruebas y dificultades. En nuestras propias vidas, podemos encontrar consuelo y fuerza en saber que Dios es siempre fiel, independientemente de nuestras circunstancias. Cuando enfrentamos tiempos difíciles, debemos recordar que la fidelidad de Dios nunca falla. Él está comprometido con su plan para nuestra vida, y nada puede apartarnos de su amor y su propósito. Como Zacarías y Elizabeth, podemos vivir con confianza en que, aunque nuestras vidas puedan no ser perfectas o según nuestros planes, Dios siempre está cumpliendo su propósito a través de nosotros. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El nacimiento de Juan el Bautista, anunciado por el ángel, es también un testimonio de la obra del Espíritu Santo. A través del Espíritu, Dios imparte vida. Y es Él quien permite que Elizabeth quede embarazada a pesar de su vejez. El Espíritu Santo es el que da vida nueva y renueva nuestra existencia. Así como Él intervino en la concepción de Juan, también quiere intervenir en nuestras vidas, trayendo nuevas oportunidades, transformaciones y milagros. El Espíritu Santo es el mismo que nos guía en nuestro caminar cristiano, y su obra en nosotros no se limita solo a los grandes momentos de la historia de la salvación, sino que es activa y constante en nuestra vida diaria. A través de su poder, nosotros también somos llamados a traer vida y esperanza al mundo. Como Zacarías y Elizabeth, estamos llamados a reconocer la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y a ser obedientes a su llamado, sabiendo que Él nos equipa para cumplir el propósito divino que tenemos. La humildad de la respuesta de Zacarías. Después de que el ángel le anuncia el milagro que está por venir, Zacarías expresa sus dudas. Sin embargo, una vez que se cumple la palabra del ángel y nace Juan, Zacarías muestra una humildad admirable en su exclamación de gratitud y reconocimiento. Zacarías acepta que el plan de Dios es perfecto, incluso cuando no lo entendió al principio. Esta humildad es un reflejo de la transformación que experimentó a lo largo de su experiencia con el ángel y su silencio. La humildad es una virtud que nos ayuda a reconocer que no siempre entendemos los caminos de Dios, pero confiamos en que su voluntad es siempre lo mejor para nosotros. Cuando Zacarías finalmente obedece y su boca se abre para alabar a Dios, su respuesta es un ejemplo de cómo debemos vivir, reconociendo que todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de su gracia. La humildad nos permite aceptar con gratitud lo que Dios nos da, incluso cuando no podemos ver todo el panorama completo. El llamado a la obediencia en medio de la duda. El relato de Zacarías también nos enseña sobre la importancia de la obediencia en medio de la duda. Cuando el ángel le anuncia que su esposa Elizabeth quedará embarazada, Zacarías duda debido a su edad avanzada y la de su esposa. Esta duda no es simplemente un signo de incredulidad, sino un reflejo de la tensión humana entre la realidad percibida y las promesas de Dios. Sin embargo, a pesar de su escepticismo inicial, Zacarías elige finalmente obedecer la palabra del ángel. La lección que podemos aprender de Zacarías.
Es que la duda no nos descalifica ante los ojos de Dios. Pero nuestra respuesta a ella sí lo hace. A pesar de que Zacarías duda, sigue siendo parte del plan de Dios porque, al final, escoge la obediencia, aunque su fe aún se encontraba en proceso de ser fortalecida. Cuando nos enfrentamos a nuestras propias dudas, estamos llamados a seguir el ejemplo de Zacarías, quien, a pesar de la duda, eligió obedecer y confiar en el poder de Dios para cumplir lo que prometió. La vida de oración y servicio de Zacarías. Zacarías y Elizabeth nos presentan una vida marcada por la fidelidad a Dios, tanto en la oración como en el servicio. Zacarías, como sacerdote, estaba acostumbrado a llevar una vida dedicada al servicio en el templo, ofreciendo incienso y oraciones en nombre del pueblo. A pesar de las dificultades personales que enfrentaba, como la infertilidad de su esposa, él permaneció fiel a su vocación y continuó sirviendo a Dios. Este servicio a Dios en medio de las pruebas nos enseña a no rendirnos, a continuar cumpliendo nuestras responsabilidades y llamamientos, incluso cuando la respuesta a nuestras oraciones parece tardar. La vida de Zacarías y Elizabeth nos recuerda que la fe no es solo un acto de oración, sino una vida de servicio constante, que incluye tanto las bendiciones como las dificultades. La fidelidad en lo cotidiano es tan valiosa como los grandes momentos de revelación divina, y debemos esforzarnos por mantenernos firmes en nuestra relación con Dios a lo largo de todas las estaciones de la vida. La revelación de lo divino en lo ordinario. El ángel se le aparece a Zacarías mientras realiza su labor cotidiana en el templo. Un acto que, para él, era común y esperado. Sin embargo, en este contexto ordinario, se produce una revelación divina extraordinaria. Este momento de encuentro con lo divino nos recuerda que Dios no solo se manifiesta en momentos excepcionales o grandes milagros, sino que también está presente en lo cotidiano. Es en la rutina diaria, en las pequeñas labores de servicio y oración, donde a menudo se da la oportunidad para que Dios se revele de maneras sorprendentes. Esta perspectiva nos invita a ver lo ordinario con ojos nuevos. No necesitamos esperar momentos de gran emoción o circunstancias extraordinarias para experimentar a Dios. Él está trabajando en nuestra vida incluso cuando realizamos las tareas más simples. En nuestra vida espiritual, es esencial reconocer que cada momento tiene el potencial de ser un encuentro con lo divino. Si estamos dispuestos a ver la presencia de Dios en lo que hacemos día a día. La importancia de la paciencia en el proceso divino. La paciencia juega un papel importante en la historia de Zacarías y Elizabeth. Después de años de orar, sin respuesta por un hijo, ellos fueron bendecidos con la promesa de un bebé en la vejez. Aunque parecía tarde, el cumplimiento de la promesa fue perfecto en el tiempo de Dios. Este evento nos enseña que, aunque nuestros tiempos y deseos no siempre coinciden con los de Dios, su tiempo es siempre el mejor. La paciencia es una virtud necesaria en la vida cristiana. A menudo, las bendiciones de Dios se retrasan según nuestro punto de vista. Pero este retraso no significa que Dios nos haya olvidado. Por el contrario, a menudo nos prepara para recibir lo que Él tiene reservado para nosotros.
Al igual que Zacarías y Elizabeth, debemos aprender a ser pacientes, confiando en que el plan de Dios se llevará a cabo de acuerdo con su sabiduría, y no con nuestras expectativas. La misión de Juan el Bautista como precursor. Juan el Bautista, el hijo prometido de Zacarías y Elizabeth, tiene una misión única: preparar el camino para la venida del Mesías. Su nacimiento no es un milagro solo para sus padres, sino que tiene un propósito trascendental para todo el pueblo de Israel y la humanidad. Como precursor, Juan no será el centro de la historia, pero desempeñará un papel crucial en preparar el corazón de las personas para el mensaje de Jesús. El relato de Juan el Bautista subraya que cada vida tiene un propósito divino, incluso cuando ese propósito no es inmediatamente evidente. A veces, como en el caso de Juan, nuestras vidas pueden parecer que están destinadas a ser preparatorias para algo mayor. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestro propio propósito y la misión que Dios tiene para nosotros. Puede que no siempre entendamos completamente nuestro papel en el plan divino, pero como Juan, estamos llamados a ser fieles a la misión que Dios nos ha encomendado, confiando en que Él usará nuestra vida para su gloria. La intervención de Dios en la historia humana. Este pasaje también muestra cómo Dios interviene directamente en la historia humana para cumplir sus promesas. La concepción de Juan es una manifestación directa de la voluntad de Dios, que está obrando activamente en la vida de su pueblo. Dios no permanece distante de las circunstancias humanas, sino que se involucra en ellas para cumplir su plan de salvación. La intervención divina en la vida de Zacarías y Elizabeth nos recuerda que Dios sigue actuando en nuestra historia personal y colectiva. Él no es un observador pasivo de nuestras vidas, sino que está constantemente guiando, corrigiendo y llevando a cabo su propósito a través de nosotros. Cada uno de nosotros puede ver en su vida ejemplos de la intervención divina, aunque no siempre de la misma manera dramática. Debemos aprender a reconocer la mano de Dios en los eventos diarios, confiando en que Él está guiando nuestra historia hacia el cumplimiento de su voluntad. El mensaje de esperanza a través de la esterilidad. La esterilidad de Elizabeth es un tema que resalta en este relato, pero su historia demuestra que incluso en las circunstancias más desalentadoras, Dios puede traer un cambio. Elizabeth y Zacarías, como muchas parejas en la Biblia, habían pasado por un largo periodo de angustia, sin poder tener hijos. Pero en su situación de esterilidad, Dios les ofrece la esperanza de un futuro lleno de vida. Esto simboliza cómo, incluso en los momentos de aparente vacío, Dios puede obrar un milagro que traiga un futuro inesperado. Este mensaje de esperanza es vital para muchos de nosotros que, en algún momento, podemos sentirnos vacíos, estancados o incluso abandonados por las circunstancias de la vida. Elizabeth y Zacarías nos muestran que, cuando nos enfrentamos a la esterilidad o la desesperación, debemos recordar que Dios puede traer algo nuevo y fecundo en los momentos más improbables. A través de su intervención, Él puede transformar la esterilidad en abundancia, la oscuridad en luz
y la espera. En una bendición que traerá gran gozo. La fe que supera la adversidad. Finalmente, la historia de Zacarías y Elizabeth nos recuerda que la fe no es la ausencia de dificultades, sino la capacidad de confiar en Dios a través de ellas. A pesar de que Elizabeth pasó por muchos años de vergüenza y dolor debido a su esterilidad, ella y su esposo mantuvieron su fe en Dios. No se dejaron vencer por las adversidades de la vida, sino que siguieron buscando la voluntad de Dios, sabiendo que Él cumpliría su promesa en su tiempo perfecto. La fe que supera la adversidad es una fe que se basa no en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios en medio de ellos. Al igual que Zacarías y Elizabeth, estamos llamados a mantener nuestra fe, incluso cuando las circunstancias parecen decirnos lo contrario. Esta fe no es fácil, pero es la que nos permite ver más allá de nuestras dificultades y mirar con esperanza al futuro, confiando en que Dios siempre tiene un propósito redentor en nuestras vidas. La fragilidad humana y la misericordia divina. En el pasaje de Lucas, vemos cómo Zacarías, un hombre de fe y obediencia, duda ante la promesa del ángel debido a su edad avanzada y la de su esposa Elizabeth. A pesar de ser un hombre justo y devoto, su fragilidad humana sale a relucir en un momento de dificultad. Esto nos recuerda que incluso aquellos que han caminado en la fe durante mucho tiempo son susceptibles a la duda y la incertidumbre. La fragilidad humana es parte de nuestra naturaleza, pero es en esos momentos de debilidad cuando la misericordia divina se hace aún más evidente. La misericordia de Dios no depende de nuestra perfección, sino de su amor incondicional. A pesar de la duda de Zacarías, Dios no lo rechaza, sino que lo prepara para recibir su bendición. La respuesta de Dios a la fragilidad de Zacarías es una muestra de su paciencia y su deseo de acompañarnos en nuestras luchas. Esto nos invita a acercarnos a Dios con humildad, reconociendo nuestra fragilidad, pero confiando en que su misericordia nos cubre y nos sostiene. La promesa de restauración en los tiempos de espera. Zacarías y Elizabeth habían esperado durante muchos años por la promesa de un hijo. Pero al no recibirlo, la esperanza se fue desvaneciendo. Sin embargo, en el momento más inesperado, cuando ya parecía tarde, Dios les concede lo que habían pedido. Este largo tiempo de espera fue una preparación para la restauración divina que vendría. Dios utilizó ese tiempo para fortalecer su fe y purificar su esperanza. El relato de Zacarías y Elizabeth nos muestra que, a menudo, el tiempo de espera no es en vano. Dios utiliza esos momentos para restaurarnos, para enseñarnos a confiar más profundamente en Él. La espera puede ser difícil y agotadora, pero este pasaje nos recuerda que Dios es fiel a sus promesas. Cuando las circunstancias parecen decirnos que la esperanza está perdida, Él tiene el poder de restaurar lo que creíamos irremediable. Al igual que Zacarías y Elizabeth, debemos aprender a esperar en el Señor, sabiendo que, aunque el tiempo de espera puede ser largo, al final, la restauración divina será más gloriosa de lo que jamás imaginamos. La vida de Zacarías y Elizabeth nos enseña también la importancia de la obediencia. No solo en momentos de certeza,
sino especialmente cuando las dudas surgen. La obediencia no siempre es fácil, pero es en ella donde encontramos el cumplimiento de las promesas de Dios. La transformación que Zacarías experimenta. De la duda al agradecimiento y la alabanza. Refleja cómo nuestra fe, al ser puesta a prueba, puede convertirse en una poderosa herramienta de testimonio y de crecimiento espiritual. Además, este pasaje pone de relieve el poder de la intervención divina en las vidas humanas. A través de la concepción de Juan el Bautista, Dios muestra que sus caminos son mucho más grandes que nuestras expectativas. Él elige a Zacarías y Elizabeth, personas aparentemente insignificantes, en un momento de sus vidas, para cumplir una misión que impactaría a generaciones enteras. De esta manera, nos recuerda que nuestra vida también tiene un propósito divino, y que cada una de nuestras acciones, decisiones y respuestas a su llamado, tiene un impacto más allá de lo que podemos comprender. Finalmente, la historia de Zacarías y Elizabeth es un recordatorio de que nunca es tarde para recibir la bendición de Dios. A pesar de que ambos eran ancianos y pensaban que su tiempo de recibir una respuesta a sus oraciones ya había pasado, Dios, en su fidelidad y amor, les concede lo que habían esperado con fe. Este milagro no solo cambió sus vidas, sino que preparó el terreno para la llegada del Mesías, Jesús. Nos invita a mirar nuestras propias vidas y confiar en que, incluso cuando creemos que el tiempo se ha agotado, Dios sigue obrando poderosamente y nos ofrece nuevas oportunidades para experimentar su gracia. Que, al igual que Zacarías y Elizabeth, podamos tener la paciencia de esperar, la fe para creer en lo imposible, y la obediencia para responder al llamado de Dios. Que podamos confiar en que su tiempo es perfecto, y que en cada momento de nuestra vida, Él está presente, guiándonos hacia el cumplimiento de su voluntad. No solo para nuestro bien, sino para la bendición de las generaciones venideras. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.